Oí la confesión del novio minutos antes de la boda de mi hija. Mi venganza dejó a todos boquiabierto. Jamás imaginé que el día más importante en la vida de mi única hija se convertiría en el escenario de la traición más dolorosa que nuestra familia pudiera enfrentar. Estaba en el pasillo lateral de la iglesia, buscando el ramo de Isabel, cuando las voces de Ricardo y su padrino llegaron claramente a mis oídos desde la pequeña habitación con la puerta entreabierta. El vestido de seda que llevaba puesto rozaba el suelo de mármol frío mientras me quedaba paralizada, con el corazón martilleándome en el pecho. Ya te lo dije, solo me caso con ella por su dinero y las conexiones de su familia. En cuanto tenga acceso a todo, me divorciaré y listo, dijo Ricardo entre risas, brindando con una copa de whisky. No podía creer lo que estaba escuchando. Ricardo, el hombre que durante 3 años había fingido amar a mi hija, el mismo que había cenado en nuestra mesa cada domingo, que había pedido su mano con lágrimas en los ojos frente a toda la familia, estaba confesando su plan para destruir la vida de Isabel. ¿Y la amante?, preguntó el padrino con tono cómplice. Lucía me espera. Ya tenemos todo planeado. En cuanto pase 1 año y tenga el control de las acciones de la empresa, me divorcio de Isabel alegando incompatibilidad o lo que sea, y me largo con Lucía a disfrutar de la fortuna de los Suárez. Su confesión resonaba en mis oídos como un taladro, cada palabra perforando mi corazón de madre. La sangre me hervía mientras escuchaba los detalles de su traición. Mi hija, mi Isabel, tan ilusionada con su amor verdadero, estaba a punto de entregarse a un hombre que solo veía en ella una transacción financiera. Ricardo continuó. Lo mejor es que la tonta cree cada palabra que le digo. Ha sido tan fácil manipularla. Debiste ver cómo insistió en no firmar acuerdo prenupcial porque confiaba plenamente en mí. Su risa burlona fue como una bofetada. Su padre quería un acuerdo, pero ella le convenció de lo contrario. Es el plan perfecto. Mi mente trabajaba a toda velocidad. En menos de 30 minutos, Isabel caminaría hacia el altar donde la esperaba este depredador disfrazado de príncipe. 200 invitados aguardaban en la iglesia. La recepción estaba pagada, todo arreglado hasta el último detalle. La venganza comenzó a formarse en mi mente como un plan perfecto y devastador. No permitiría que este hombre destruyera a mi hija. No era solo por el dinero, sino por la humillación, por la traición, por el daño emocional que causaría a mi Isabel. Me alejé silenciosamente con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Como madre, siempre había protegido a Isabel, pero ahora necesitaba algo más que protección maternal. Necesitaba justicia. Y la justicia, en este caso, tendría que ser rápida, contundente y ejemplar. Tenía que actuar inmediatamente, pero con inteligencia. Una confrontación directa alertaría a Ricardo, le daría tiempo para inventar excusas, para manipular a Isabel como había estado haciendo durante 3 años. Llamé discretamente a Carlos, mi marido y padre de Isabel. Necesito que vengas al pasillo este, junto a la sacristía. Es urgente, no digas nada a nadie. La voz me temblaba, pero mi determinación era firme. Cuando Carlos llegó, le conté rápidamente lo que había escuchado. Su rostro se transformó. Del desconcierto inicial pasó a una furia que nunca había visto en él en 30 años de matrimonio. «Voy a matarlo», susurró, dando un paso hacia la habitación donde Ricardo seguía hablando con su padrino. Le detuve tomándole del brazo. «No, tengo un plan mejor, una venganza que recordará toda su vida», le dije. «Confía en mí». Carlos me miró fijamente, reconociendo en mis ojos la determinación que siempre me había caracterizado en los momentos difíciles. Asintió lentamente. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. «Primero, llama a Roberto». Roberto era nuestro abogado familiar y amigo de confianza desde la universidad. «Dile que venga inmediatamente a la iglesia, que es una emergencia. Después, necesito que hables con el padre Miguel y le pidas que demore el inicio de la ceremonia unos 20 minutos. Inventa cualquier excusa».
Mientras Carlos cumplía estas tareas, yo me dirigí al vestidor donde Isabel se preparaba, rodeada de sus damas de honor. Mi corazón se encogió al verla tan hermosa, tan radiante, tan ajena a la crueldad que estaba a punto de enfrentar. Por un momento dudé. ¿No sería mejor dejar que disfrutara de su día, confrontar a Ricardo después? Pero entonces recordé sus palabras. La tonta cree cada palabra que le digo. No, mi hija merecía conocer la verdad, por dolorosa que fuera, antes de cometer el error más grande de su vida. Isabel, cariño, ¿podemos hablar un momento, a solas? Le pregunté con una sonrisa que intentaba ocultar mi turbación. Ahora, mamá, estamos a punto de comenzar, respondió ella, mientras la maquilladora daba los últimos toques a sus labios. Es importante, te lo prometo, solo serán 5 minutos. Algo en mi voz debió alertarla, porque me miró con preocupación y pidió a todos que nos dejaran solas. Una vez que la puerta se cerró tras la última dama de honor, tomé las manos de mi hija entre las mías. ¿Cómo decirle la verdad sin destrozarla? ¿Cómo revelarle la traición sin empañar su día? Era imposible. Decidí ser directa, pero compasiva. Isabel, acabo de escuchar a Ricardo hablando con su padrino. Estaba confesando que solo se casa contigo por el dinero y las conexiones de la familia. Planea divorciarse en cuanto tenga acceso a tus acciones. El rostro de mi hija se descompuso. Primero incredulidad, luego dolor, después negación. No, mamá, debes haber entendido mal. Ricardo me ama. Me lo ha demostrado de 1000 maneras. Cariño, mencionó a una mujer llamada Lucía. Dijo que ella le espera, que tienen planes juntos para después del divorcio. Continué, odiando cada palabra que pronunciaba, odiando ser yo quien destruyera su felicidad. Isabel se levantó bruscamente, el vestido de novia crujiendo con su movimiento. No te creo, Ricardo no haría eso. Estás inventándolo porque nunca te gustó, porque piensas que no es suficiente para mí. En ese momento comprendí que las palabras no bastarían. Ricardo había tejido su red de mentiras con tanta habilidad que Isabel no podía ver la verdad ni cuando se la presentaban directamente. Necesitaba pruebas. Isabel, te propongo algo. No me creas a mí. Escúchalo tú misma. Saqué mi teléfono del bolsillo. Ricardo y su padrino siguen en la habitación lateral. Puedo llamar a mi teléfono desde el de tu padre, dejar la línea abierta y ponerla junto a su puerta. Tú escucharás lo que dicen. Si no oyes nada comprometedor, te pediré perdón de rodillas y nunca volveré a decir una palabra contra él. Mi hija me miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Finalmente asintió. Hazlo, demuéstrame que estás equivocada. Llamé a Carlos y le expliqué rápidamente el plan. 5 minutos después, estábamos escuchando la conversación de Ricardo a través del altavoz de mi teléfono. Isabel, sentada junto a mí con el vestido de novia arremolinado a su alrededor, se puso cada vez más pálida mientras las palabras de su prometido confirmaban todo lo que le había dicho. ¿Cuánto tiempo llevas con Lucía?, preguntaba el padrino. 5 años, respondía Ricardo entre risas. Estuvo conmigo antes que Isabel y estará después. Ella entiende el plan, sabe que esto es solo un negocio. Lo que no entiende Isabel es que las empresas Suárez serán nuestro boleto a la libertad financiera. No necesité decir nada. Las lágrimas corrían por el rostro de mi hija, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, mientras la cruel verdad destrozaba sus ilusiones una a una. La abracé fuertemente, sintiendo su dolor como propio, maldiciendo al hombre que había causado tanto daño con su traición. Cuando la grabación terminó, Isabel se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego, como si despertara de un trance, se levantó con una dignidad que me llenó de orgullo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz temblorosa pero firme. «Ahora», respondí, «ejecutamos nuestra venganza». El plan se formó en mi mente con claridad cristalina.
La venganza no sería un simple escándalo o una boda cancelada. Sería una lección que Ricardo y todos los presentes recordarían por el resto de sus vidas. Roberto, nuestro abogado, llegó en ese momento, visiblemente confundido por la urgencia. «Roberto, necesitamos tu ayuda profesional», le dije mientras Isabel se limpiaba las lágrimas con determinación. «Ricardo ha confesado que solo se casa con Isabel por nuestro dinero y las acciones de la empresa. Tiene una amante desde hace 5 años y planea divorciarse después de conseguir el control de nuestros bienes». El abogado nos miró alternativamente, procesando la información. «¿Tienen pruebas?», preguntó con instinto profesional. Isabel asintió. «Lo escuché confesarlo todo, y vamos a usar esa confesión para darle una lección». Rápidamente le expliqué a Roberto el plan que estaba tomando forma. Él escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales, señalando posibles complicaciones legales. Finalmente, después de pensarlo unos momentos, asintió. «Es arriesgado, pero factible, y legalmente defendible dado que tenemos grabada su confesión», confirmó. «Pero necesitaremos la ayuda del padre Miguel para modificar la ceremonia». Carlos, que había estado haciendo guardia para asegurarse de que nadie interrumpiera nuestra conversación, entró en ese momento. Le expliqué el plan y, aunque al principio pareció dudar, la determinación en los ojos de Isabel lo convenció. «Ese miserable pagará por cada lágrima que ha derramado nuestra hija», dijo, apretando los puños. Isabel se levantó, su rostro transformado por una mezcla de dolor y resolución. «Quiero hacerlo yo misma. Quiero ver su cara cuando comprenda que su plan ha fracasado». Admiré su fortaleza. Donde muchas se habrían derrumbado, mi hija encontraba la fuerza para enfrentar la traición y convertirla en un acto de justicia. Carlos fue a hablar con el padre Miguel mientras Roberto hacía algunas llamadas urgentes. Yo ayudé a Isabel a retocarse el maquillaje, ocultando las huellas de sus lágrimas. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?», le pregunté. «Podríamos simplemente cancelar la boda, evitar el escándalo». Isabel me miró con una intensidad que nunca había visto en ella. «Mamá, ese hombre ha mentido, ha manipulado y ha traicionado no solo mi confianza, sino la de toda nuestra familia. Ha planificado fríamente arruinar mi vida. No merece una salida fácil». Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. Mi niña había crecido, enfrentando la crueldad del mundo con valor. 20 minutos después, todo estaba preparado. Los invitados esperaban impacientemente en la iglesia. Ricardo y su padrino ya estaban en el altar, y nosotros habíamos puesto en marcha una venganza que sacudiría los cimientos de nuestro círculo social. La marcha nupcial comenzó a sonar. Carlos tomó el brazo de Isabel y yo caminé delante de ellos, como estaba previsto originalmente. Los murmullos de admiración recorrieron la iglesia cuando Isabel apareció en la entrada, radiante en su vestido blanco. Ricardo sonreía desde el altar, sin sospechar que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Tomé mi lugar en el primer banco mientras Isabel avanzaba hacia el altar. Su paso era firme, su rostro sereno. Nadie habría adivinado el torbellino de emociones que se escondía tras esa fachada de novia perfecta. Cuando llegó junto a Ricardo, le dirigió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El padre Miguel comenzó la ceremonia como habíamos acordado, pero con una variación crucial. Después de las palabras iniciales, en lugar de proceder con los votos, se dirigió a la congregación. «Antes de continuar con esta sagrada unión, la novia desea compartir unas palabras con todos los presentes», anunció. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Esto no era habitual en una boda católica tradicional. Ricardo miró a Isabel, confundido. Ella se giró para enfrentar a los invitados, sosteniendo el micrófono que el padre Miguel le ofrecía. «Queridos amigos y familiares», comenzó Isabel con voz clara y firme. «Agradezco que estén aquí para compartir este día tan especial. Un día que debería celebrar el amor verdadero
y la confianza mutua. Hizo una pausa, respirando profundamente. Vi cómo el padrino de Ricardo se tensaba, sospechando que algo iba mal. Sin embargo, continuó Isabel, hace apenas 30 minutos descubrí que el hombre con el que iba a casarme no me ama. De hecho, nunca me ha amado. Los murmullos aumentaron. Ricardo palideció visiblemente, sus ojos moviéndose nerviosamente del padre de Isabel a mí, como buscando una explicación. Ricardo ha estado planeando durante 3 años casarse conmigo únicamente para acceder a las acciones de la empresa familiar y a nuestra fortuna, declaró Isabel, su voz firme a pesar del ligero temblor de sus manos. Planea divorciarse después de 1 año, tiempo suficiente para tomar control de nuestros bienes y fugarse con su amante de 5 años, Lucía. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Ricardo dio un paso adelante, su rostro contorsionado en una máscara de falsa indignación. Isabel, ¿de qué estás hablando? Esto es absurdo. Yo te amo, siempre te he. Ahórratelo, le interrumpió Isabel y pulsó un botón en su teléfono. La voz de Ricardo llenó la iglesia, amplificada por los altavoces. Ya te lo dije, solo me caso con ella por su dinero y las conexiones de su familia. En cuanto tenga acceso a todo, me divorciaré y listo. El rostro de Ricardo se descompuso. Su mirada pasó del shock al pánico cuando comprendió que había sido descubierto. Intentó hablar, pero Isabel continuó. Lo que Ricardo no sabe es que esta traición le costará más de lo que imagina, dijo, haciendo una señal a Roberto, que se levantó de su asiento. Nuestro abogado avanzó por el pasillo central con pasos medidos, sosteniendo una carpeta. Señor Mendoza, dijo, dirigiéndose a Ricardo con formalidad gélida. Como representante legal de la familia Suárez, me veo en la obligación de entregarle estos documentos. Le tendió la carpeta a Ricardo, que la tomó con manos temblorosas. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque por su expresión empezaba a intuirlo. Es una demanda por intento de fraude, documentos para una orden de restricción y una solicitud para iniciar una investigación sobre sus finanzas personales y posibles delitos fiscales, explicó Roberto con precisión profesional. La grabación de su confesión será presentada como evidencia. La venganza apenas comenzaba. Isabel volvió a tomar la palabra, ahora dirigiéndose directamente a Ricardo. Creíste que sería fácil manipularme, usarme como un escalón para tus ambiciones. Pensaste que mi amor por ti me hacía débil, vulnerable. Pero te equivocaste. Los invitados observaban la escena estupefactos. Nadie se atrevía a moverse o a hablar. La madre de Ricardo, sentada en primera fila, se cubría la boca con una mano, horrorizada. Además, continuó Isabel con una sonrisa que helaba la sangre, hay algo que deberías saber sobre las acciones que tanto codiciabas. Carlos se acercó entonces, uniéndose a su hija. Ricardo, la semana pasada, cuando insististe tanto en revisar los documentos de la empresa con Isabel, ella vino a consultarme. Tu insistencia me pareció sospechosa, así que modificamos algunos detalles en los documentos que te mostramos. Las acciones que tanto te interesan están blindadas con cláusulas especiales. Incluso si te hubieras casado con mi hija, jamás habrías podido acceder a ellas. La humillación de Ricardo era completa. Su rostro pasó del blanco al rojo mientras intentaba asimilar que, incluso antes de ser descubierto, su plan ya había fracasado. El padrino, cómplice de sus maquinaciones, intentaba escabullirse discretamente, pero 2 hombres de seguridad contratados por Roberto le bloquearon el paso. Isabel dio un paso adelante y, en un gesto cargado de simbolismo, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer en la mano extendida de Ricardo. Esto te pertenece. Es tan falso como tus promesas. El silencio fue roto por un aplauso solitario. Luego otro y otro más. En segundos, la iglesia entera estalló en aplausos para Isabel, cuya dignidad y valor frente a la traición habían conmovido a todos los presentes. Mientras los aplausos continuaban, Ricardo intentó escapar, pero los guardias de seguridad ya estaban alertados. No lo detuvieron físicamente,
pero le siguieron de cerca, asegurándose de que no pudiera huir de las consecuencias legales que le esperaban. Isabel se volvió hacia el padre Miguel. «Padre, obviamente no habrá boda hoy, pero ya que todos estamos reunidos, ¿podría ofrecernos unas palabras de consuelo y fortaleza?» El sacerdote, visiblemente impresionado por la entereza de Isabel, asintió. «Por supuesto, hija mía. La verdad siempre sale a la luz, y hoy has demostrado un valor que pocos poseen». Mientras el padre Miguel dirigía una breve oración, yo observaba a mi hija. En medio del dolor, había encontrado su fuerza. La traición no la había destruido, la había transformado. Cuando salimos de la iglesia, Isabel del brazo de su padre y yo siguiéndoles de cerca, una figura familiar esperaba en las escaleras. Era Lucía, la amante de Ricardo. Aparentemente, alguien le había informado del espectáculo en la iglesia y había venido a presenciarlo por sí misma. Las dos mujeres se miraron fijamente durante unos segundos. Isabel, sorprendentemente, sonrió. «También te ha estado mintiendo a ti», le dijo. «Le escuché decir que planeaba llevarse el dinero de mi familia y huir contigo, pero conociéndolo, probablemente habría desaparecido solo, dejándonos a ambas con las manos vacías». Lucía pareció considerar estas palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Siempre supe que era un mentiroso», admitió, «pero quería creer que al menos conmigo era sincero». Con estas palabras, dio media vuelta y se alejó, otra víctima más de las manipulaciones de Ricardo. La recepción, que ya estaba pagada y preparada, se convirtió en una celebración de otro tipo. No celebrábamos una unión, sino una liberación. Isabel se cambió el vestido de novia por un elegante traje rojo que tenía preparado para su luna de miel, simbolizando su transformación de víctima a sobreviviente. Los invitados, superada la conmoción inicial, nos rodearon con su apoyo. Muchos confesaron que siempre habían tenido dudas sobre Ricardo, pero que no se habían atrevido a expresarlas. Otros alababan la valentía de Isabel y su manejo de la situación. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a mi hija mientras observábamos a los invitados disfrutar de la comida y la música. «Dolida, traicionada, furiosa», respondió con honestidad, «pero también liberada. Si no lo hubiera descubierto hoy, habría vivido años de mentiras y manipulación. Al menos ahora puedo empezar a sanar». Carlos se unió a nosotras, pasando un brazo protector alrededor de los hombros de Isabel. «Estoy muy orgulloso de ti, pequeña. Demostraste una fortaleza que pocos tienen». Isabel sonrió, una sonrisa genuina, aunque teñida de tristeza. «Aprendí de los mejores», dijo, mirándome. «Mamá siempre me enseñó a no dejar que nadie me pisotee, a defender lo que es mío». Sus palabras me llenaron de orgullo. En medio de la tormenta, mi hija había encontrado su voz y su fuerza. La noticia de lo ocurrido en la iglesia se extendió como fuego por nuestro círculo social. Para la noche, todos sabían cómo Ricardo Mendoza había sido expuesto y humillado en el altar. Su reputación, tanto personal como profesional, quedó destruida. Las empresas con las que trabajaba empezaron a distanciarse, temerosas de asociarse con alguien acusado de fraude y manipulación. Roberto nos informó que la demanda avanzaba favorablemente. La grabación de la confesión de Ricardo era evidencia irrefutable de sus intenciones. La investigación sobre sus finanzas reveló irregularidades que sugerían posible evasión fiscal, añadiendo más problemas legales a su ya precaria situación. Una semana después de la no boda, Ricardo intentó contactar con Isabel, primero con mensajes suplicantes, luego con promesas de cambio, finalmente con amenazas veladas. Isabel, siguiendo el consejo de Roberto, no respondió a ninguno. La orden de restricción le impedía acercarse a ella o a cualquiera de nosotros. «Todavía no puedo creer que planeara todo esto durante 3 años», me dijo Isabel una noche, mientras cenábamos en casa. Cada beso, cada te amo, cada promesa, todo era parte de un plan calculado para robarme. Algunas personas son maestras del engaño,
respondí, sirviendo más vino en su copa. Pero al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. El caso contra Ricardo avanzó rápidamente por los tribunales. Con la evidencia acumulada y las declaraciones de testigos que ahora se atrevían a hablar sobre sus comportamientos sospechosos en el pasado, fue condenado por intento de fraude y evasión fiscal. La sentencia: 5 años de prisión y una multa sustancial. Cuando leímos la noticia, Carlos parecía satisfecho. Justicia poética, comentó. Quería aprovecharse de nuestra familia y terminó perdiendo su libertad y su futuro. Isabel, sin embargo, parecía pensativa. No me alegra su sufrimiento, admitió. Pero sí me alivia saber que no podrá hacer lo mismo a otra mujer, al menos por un tiempo. Su reacción me recordó por qué siempre había estado tan orgullosa de ella. Incluso después de una traición tan profunda, mantenía su humanidad y compasión. No buscaba venganza por placer, sino justicia por necesidad. Los meses siguientes fueron de sanación y redescubrimiento para Isabel. Volcó sus energías en la empresa familiar, demostrando un talento para los negocios que sorprendió incluso a Carlos. Empezó terapia para procesar el trauma de la traición y la manipulación. Poco a poco, vi cómo recuperaba la confianza en sí misma, aunque la confianza en los demás tardaría más en regresar. Una tarde, casi un año después de la fallida boda, Isabel me encontró revisando viejas fotografías familiares en el estudio. ¿Recuerdas ese día?, me preguntó, señalando una foto donde aparecía ella de niña montando su primera bicicleta sin rueditas de apoyo. Como si fuera ayer, sonreí. Estabas tan asustada pero tan determinada. Me caí 6 veces antes de conseguirlo, recordó, sentándose junto a mí. Pero me levantaba cada vez y volvía a intentarlo. Siempre has sido así, le dije apretando su mano. Resiliente. Cuando descubriste la verdad sobre Ricardo, muchas habrían colapsado, pero tú te enfrentaste a él con dignidad y fuerza. Isabel reflexionó un momento. ¿Sabes? A veces pienso que debería agradecerle. La miré sorprendida. ¿Agradecerle? ¿Por intentar arruinar tu vida? No, sonrió. Por mostrarme lo fuerte que puedo ser cuando es necesario. Por enseñarme que puedo sobrevivir incluso a la peor traición. Su madurez me dejó sin palabras. Mi hija había transformado una experiencia devastadora en una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. 2 años después de aquel fatídico día en la iglesia, Isabel conoció a Alejandro, un arquitecto viudo con una pequeña hija. A diferencia de Ricardo, Alejandro era transparente, genuino, sin pretensiones. Su interés por Isabel era evidente, pero respetaba su espacio y sus tiempos. Es diferente, me confesó Isabel después de varios meses de relación. Con Ricardo siempre sentía que tenía que esforzarme para merecer su amor. Con Alejandro simplemente somos nosotros mismos, sin presiones ni expectativas. Carlos, siempre protector, investigó a fondo a Alejandro antes de darle su aprobación. Parece un buen hombre, admitió finalmente. Pero esta vez vamos a asegurarnos al 100%. A diferencia de Ricardo, Alejandro no mostró interés en la fortuna familiar. De hecho, insistió en un acuerdo prenupcial cuando su relación se volvió seria, para proteger los intereses de Isabel. Quiero que sepas que te amo por quien eres, no por lo que tienes, le dijo en nuestra presencia. Tu familia ha pasado por suficiente. No quiero que haya ni una sombra de duda sobre mis intenciones. Ese gesto, más que cualquier otra cosa, nos convenció de su sinceridad. La boda de Isabel y Alejandro fue íntima, en el jardín de nuestra casa, con apenas 50 invitados. No hubo marcha nupcial ni iglesia, solo 2 personas comprometiéndose a construir una vida juntos basada en la honestidad y el respeto mutuo. Durante la recepción, Carlos levantó su copa para un brindis. A mi hija Isabel, que nos enseñó que la verdadera fuerza no está en evitar caer, sino en levantarse después. Y a Alejandro, que nos ha demostrado que el amor verdadero existe, incluso después de la tormenta.
Mientras los invitados aplaudían, Isabel me abrazó, susurrando en mi oído. Gracias, mamá. Si no hubieras estado en ese pasillo en el momento exacto, si no hubieras tenido el valor de decirme la verdad, mi vida sería muy diferente ahora. Siempre estaré ahí para ti, cariño, le respondí, conteniendo las lágrimas. En los buenos momentos y especialmente en los malos. Mirando a mi hija, radiante junto a un hombre que realmente la valoraba, pensé en el camino recorrido desde aquel día en la iglesia. La traición nos había golpeado duramente, pero también nos había hecho más fuertes, más sabias, más unidas como familia. Ricardo, desde la prisión, había intentado varias veces reducir su sentencia, sin éxito. Su última apelación había sido rechazada apenas una semana antes de la boda de Isabel, un capítulo cerrado definitivamente. ¿Bailas conmigo, mamá?, me preguntó Carlos, extendiendo su mano mientras la banda comenzaba a tocar nuestra canción. Siempre, sonreí, tomando su mano. Mientras bailábamos bajo las estrellas, observé a Isabel y Alejandro, perdidos en su propio mundo. La venganza había sido dulce, pero la verdadera victoria era esta. Ver a mi hija feliz, fuerte y amada sinceramente, después de haber enfrentado la peor traición imaginable. A veces, reflexiono sobre aquel día en la iglesia, sobre la confesión que cambió nuestras vidas. Si no hubiera estado en ese pasillo en ese preciso momento, si no hubiera escuchado esas palabras reveladoras, Isabel estaría atrapada en un matrimonio basado en mentiras y manipulación. Algunos lo llamarían coincidencia, otros destino. Yo prefiero verlo como una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad encuentra su camino hacia la luz. Y cuando esa verdad sale a la superficie, nos ofrece la oportunidad de elegir, ser víctimas de la traición o arquitectos de nuestra propia venganza, y posteriormente, de nuestra sanación. Isabel eligió el camino difícil pero correcto, enfrentó la verdad, por dolorosa que fuera, y transformó una potencial tragedia en un acto de justicia y autodeterminación. Su venganza no nació del odio, sino del amor propio y el respeto a la verdad. Y en cuanto a mí, nunca me he arrepentido de haber estado en ese pasillo, de haber escuchado esa confesión, de haber desencadenado los eventos que llevaron a la humillación pública de Ricardo. Como madre, mi deber era proteger a mi hija, incluso de la ilusión de felicidad que ella creía tener. La venganza más dulce no fue ver a Ricardo esposado y condenado, sino presenciar el renacimiento de Isabel, más fuerte, más sabia y finalmente, verdaderamente amada. 3 años después de aquella no boda, nuestra familia ha crecido. Isabel y Alejandro han tenido un hijo, y su hijastra me llama abuela, con la misma naturalidad que si llevara mi sangre. Carlos y yo disfrutamos de esta nueva etapa, sabiendo que nuestra hija está en buenas manos, protegida por un amor genuino. A veces, cuando miro hacia atrás, pienso en lo cerca que estuvimos del desastre. Un simple cambio en mi rutina aquel día, un minuto de retraso, y nuestra historia sería completamente diferente. Pero el destino, la intuición o simplemente la buena fortuna nos permitió evitar la tragedia y transformarla en triunfo. Ricardo cumplirá su condena completa. Su intento de reducir la sentencia, alegando que la grabación fue obtenida sin su consentimiento, fracasó cuando el juez determinó que el interés de la justicia prevalecía sobre su pretendida privacidad, especialmente cuando esa privacidad estaba siendo utilizada para planificar un fraude. La última vez que supe de él, a través de nuestro abogado, había perdido todo: su libertad, su reputación, su carrera. La empresa donde trabajaba lo despidió inmediatamente después del escándalo. Su familia, avergonzada por sus acciones, se distanció. Incluso Lucía, después de visitarlo una vez en prisión, desapareció de su vida. En contraste, Isabel florece. Su trabajo en la empresa familiar ha llevado a nuevos éxitos, y su relación con Alejandro se fortalece cada día. El dolor de la traición no ha desaparecido completamente.
Algunas cicatrices nunca se borran del todo, pero ya no define su vida. La mejor venganza es una vida bien vivida. Me dijo una tarde mientras observábamos a su hijo dar sus primeros pasos en el jardín. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. No podía estar más de acuerdo. La justicia se había servido aquel día en la iglesia, pero la verdadera victoria se estaba desarrollando día a día en cada momento de felicidad auténtica que Isabel experimentaba. Como madre, no hay mayor satisfacción que ver a tu hija superar la adversidad y encontrar la felicidad genuina que merece. La venganza fue dulce, pero la redención y el renacimiento de Isabel han sido infinitamente más satisfactorios. La confesión que escuché aquel día cambió nuestras vidas para siempre. Pero lo que hicimos con esa información, cómo transformamos la traición en justicia y eventualmente en sanación, eso fue lo que realmente definió nuestra historia. Y si hay una lección que todos hemos aprendido, es esta. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la más dulce de las mentiras. Porque solo en la verdad podemos encontrar la base para construir vidas auténticas y relaciones genuinas. La historia de Isabel, nuestra historia familiar, no terminó en aquella iglesia con una novia humillada y un novio expuesto. Continuó y se transformó en un relato de resiliencia, justicia y finalmente de amor verdadero encontrado después de la tormenta. Y en cuanto a mí, guardo como un tesoro el recuerdo de esa venganza perfectamente ejecutada, no por malicia, sino porque representó un momento en que nuestra familia se unió para defender la verdad y la justicia, protegiendo a uno de los nuestros de quienes querían hacerle daño. Algunos dirían que fue suerte estar en el lugar correcto en el momento exacto. Yo prefiero pensar que fue el instinto maternal el que me llevó a ese pasillo, justo a tiempo para escuchar la confesión que salvaría a mi hija de un destino de mentiras y manipulación. Sea como fuere, nunca olvidaré la cara de Ricardo cuando su plan quedó expuesto ante todos, ni la dignidad con que Isabel enfrentó la verdad y transformó su dolor en fuerza. Ese día, tanto madre como hija descubrimos de qué estábamos hechas realmente, y resultó que éramos mucho más fuertes de lo que jamás habíamos imaginado.